Solo seleccioné algunos aspectos de la causa para comentarlo con ustedes, porque no quiero que todo lo que se diga acá después sea usado en nuestra contra en el juicio, o se pueda perfilar alguna línea de trabajo por quienes están imputados. Sí les quiero decir que en nuestro país existió un plan sistemático de eliminación de personas con anterioridad a 1976, con anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Salta no fue ajeno a ello, y este plan sistemático tenía como objetivo principal eliminar a todos aquellos que pudiesen resultar un obstáculo para los planes de autoritarios y fascistas, sin duda, de quienes finalmente llevaron adelante el golpe de Estado el 24 de marzo. Miguel Ragone fue secuestrado, el crimen que se cometió en su contra fue perpetrado por el ejército con la participación ineludible de la policía de la provincia de Salta. De este juicio también están saliendo líneas de investigación sobre la participación de la Policía Federal. Es posible que otras fuerzas de seguridad también hayan participado en esto. Pero lo que no debemos perder de vista en este asunto, que fue un crimen cometido desde el Estado, diseñado desde el Estado y ejecutado desde el Estado. En ese contexto, está bueno que conversemos cuáles son las obligaciones del Estado en este tipo de casos. Estaba previsto que participen en este panel el fiscal que interviene en la causa y el jefe de los fiscales, Jorge Watt, y el fiscal que interviene, que es Horacio Solín, que ellos iban a desarrollar este punto, pero me toca a mí tocarlo, aunque sea superficialmente. Ante hechos como estos, que son cometidos desde el Estado tiene obligaciones específicas. Las obligaciones principales en materia de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad pueden resumirse en dos. Por un lado, tienen la obligación ineludible de prevenir las violaciones de derechos humanos. Y por otro lado, cuando estas violaciones ocurren, tienen la obligación de investigar, de esclarecer los hechos, de identificar a todos los responsables, de aplicar las sanciones pertinentes y también de reparar el daño que se haya causado. ¿De dónde surge todo esto que les estoy comentando? Si nosotros leemos la Constitución Nacional, no vamos a encontrar con los términos que yo les estoy expresando este tipo de obligaciones. Por eso, en este contexto democrático que hoy tenemos la suerte de vivir, está bueno hacer referencia y corresponde hacer referencia a los tratados de derechos humanos y el impacto que tuvieron en nuestro ordenamiento jurídico. También a cuáles son los criterios o los estándares que nosotros debemos seguir. Cuando digo nosotros me refiero a los abogados, abogadas, a los familiares, a los funcionarios judiciales que tienen a su cargo la instrucción de este tipo de causas. ¿Cuáles son los criterios que nosotros debemos seguir? Estos criterios, como para dar un marco seguro y de confianza a la hora de abordar este tipo de casos, lo podemos encontrar en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que en realidad desde allí la Corte Interamericana dio líneas claras y precisas a todos los estados de América y puntualmente a todos los que suscribieron la Convención Americana sobre Derechos Humanos de cuáles eran los pasos que debían seguir adelante. Yo marqué dos obligaciones, la de prevenir y la de investigar, sancionar, juzgar y reparar. Estas dos obligaciones son obligaciones de medio. ¿Esto qué significa? Significa que el Estado tiene que desarrollar una cierta actividad para cumplir con estas obligaciones. No puede desarrollar procedimientos de investigación o procedimientos de prevención que solo sean una apariencia, que estén destinados al fracaso, cuyo resultado necesariamente sea infructuoso. En nuestro país tenemos casos de lesa humanidad que tuvieron décadas de investigación. Eso claramente es un procedimiento
en apariencia, que no cumple con la obligación del Estado de investigar, esclarecer, identificar a los responsables y aplicarles las sanciones pertinentes. Esto sirve para analizar todo lo que nos está sucediendo a nosotros como sociedad y como actores en determinados casos de derechos humanos. Estos criterios que yo les comenté vienen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quienes me conocen de otro ámbito y por otros casos, siempre suelo hablar de estos temas porque entiendo que nos dan líneas claras de trabajo. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos es la intérprete final de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta Convención Americana sobre Derechos Humanos fue suscrita por nuestro país, está en vigencia desde 1978 y establece claramente estas obligaciones de prevención, investigación y reparación. Todo lo que liga la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de seguimiento obligatorio e ineludible para los funcionarios judiciales que intervienen en nuestro país. Entonces, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado varios fallos, ¿no?, en el que confirma este criterio que les estoy comentando sobre la obligatoriedad de seguir la jurisprudencia interamericana. Estos fallos se los nombro, son conocidos en el ámbito jurídico, los casos Giroldi, Gramajo, Simón, y la Corte recientemente viene reconfirmando este tema. El año pasado, puntualmente en agosto de 2010, en la causa de Videla y de Macera, confirmó que los jueces tienen la obligación en sus decisiones no solo de hacer un análisis de constitucionalidad del tema sobre el cual se están expidiendo, sino también la obligación de hacer un análisis de convencionalidad de su decisión. ¿Esto qué significa? Esto significa que los jueces, a la hora de tomar sus decisiones, en estos casos, no solo deben regirse por lo que dicen las leyes internas de nuestro país, sino que también deben regirse por lo que está establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los estándares fijados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Acá Martín, colega y amigo, habló sobre el terrorismo de Estado. Yo me permito hacer una mención más sobre los crímenes de lesa humanidad y qué debemos entender por ello, porque está relacionado a lo que él comentó. Ustedes saben que esta noción de crímenes de lesa humanidad surgió en el derecho internacional luego de la sentencia de Nuremberg contra los genocidas del régimen nazista. La Corte Interamericana tomó estos principios y dijo claramente en el caso Almonacid Arellano contra Chile en el año 2006 que los crímenes de lesa humanidad, entre otros casos, son todos aquellos actos inhumanos que se dan en un contexto de ataque generalizado sistemático contra la población civil. Basta que ocurra un solo caso de un ataque inhumano en ese contexto para que estemos ante un crimen de lesa humanidad. Por supuesto que con este marco conceptual, si nosotros lo aplicamos a los crímenes cometidos en la época de la dictadura, no hay ninguna duda que estamos en el terreno de los crímenes de lesa humanidad. Esta conceptualización como crímenes de lesa humanidad trae otra consecuencia. Como estos crímenes dañan a la humanidad toda, no, dañan a las víctimas principales, pero también a la sociedad, necesariamente nace una obligación de esclarecer, de investigar y de juzgar. Pero resulta que una de las características de este tipo de crímenes que se cometen desde el Estado, Martín habló sobre la dificultad probatoria y que es un aspecto común del terrorismo de Estado. Luego de la comisión de sus crímenes, suelen desaparecer los antecedentes documentales de los delitos, de lo que serviría para probar los hechos. Entonces, se dificulta la investigación. En el caso de Miguel Ragones, ustedes saben que hubo una breve investigación en 1984, se paralizó y recién en el 2004 se reabrió. Al igual que en este caso, en todos los demás casos
de crímenes de lesa humanidad, no hay un plazo que impida la investigación, porque los crímenes de lesa humanidad tienen por añadidura una característica especial, que es de la imprescriptibilidad de la acción para perseguir su juzgamiento y su esclarecimiento. Esto que les estoy comentando acá, para que vean que soy coherente con el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dijo y está fijado en una sentencia contra nuestro país en el caso Barrios Altos. También otra característica de los crímenes de lesa humanidad es la obligación del Estado de remover todos los obstáculos que existan dentro del territorio nacional para la investigación de estos crímenes. Nosotros tuvimos obstáculos gravísimos, todas las leyes de impunidad, todos los indultos inclusive, que gracias a la pelea de los organismos de derechos humanos y los familiares lograron ser revertidos, pero que desde el punto de vista técnico-jurídico, la Corte Interamericana dijo, y ese criterio de seguimiento obligatorio, como ya remarqué, que el Estado debe remover. ¿Qué tipo de obstáculos debe remover el Estado? Debe remover todo tipo de leyes que hagan a la imprescriptibilidad, todo tipo de institutos jurídicos que impidan el sometimiento de las personas responsables a los procesos judiciales, como por ejemplo la cosa juzgada. Nosotros acá hago un paréntesis con el caso de Nabores, porque esto es público, no hay problema que lo diga. Hay personas que fueron beneficiadas con sobreseimientos por jueces que intervinieron en el proceso ante la justicia federal, personas que fueron sobreseídas luego de 5 o 6 años de investigación en la que no se había podido recoger prueba alguna. Entonces los jueces sobreseyeron y que se encuentran con sentencias firmes. Resulta que luego de ese sobreseimiento aparecen nuevas pruebas que señalan y permiten afirmar la responsabilidad de estas personas que fueron sobreseídas en los hechos que se están debatiendo. Hay un caso puntual en el proceso judicial, que es el caso del señor Ugarriza, que fue sobreseído, y en el juicio hay testimonios que indican una responsabilidad en el hecho. Por lo tanto, si nosotros nos guiásemos por las reglas jurídicas para los hechos comunes, esta persona, como ya fue sobreseída y está en el Instituto de la Cosa Juzgada, no podría ser sometida nuevamente a un proceso judicial. Sin embargo, al ser un crimen de lesa humanidad, la obligación del Estado es remover el Instituto de la Cosa Juzgada para permitir el esclarecimiento del hecho. Porque dijimos que este tipo de crímenes no afectan solo a la persona, a la familia sobre la cual se realiza, sino a la sociedad en su conjunto. Hechos y casos como los que le acabo de nombrar hay cientos en el país. Hoy, luego de la pelea política y jurídica de organismos y familiares, esto prácticamente ya no se discute. Sin embargo, en la justicia suele resistirse esta cuestión, defendiendo institutos jurídicos que son aplicables a hechos comunes y no a crímenes de lesa humanidad. Después otro tema que me pidió Fernando que lo hable, y es el rol de nosotros, los abogados, en este tipo de casos. Son estos casos, y puntualmente el caso de Miguel Barón es un caso público, muy mediático, que toca las fibras sensibles de gran parte de nuestra sociedad. Entonces, está bueno pensar cuál es el rol de los abogados en este asunto. En este caso y en otros casos de la sociedad. Porque por la vorágine diaria, la vorágine de la información, puede suceder que ante consultas y requerimientos los abogados hacen un desplazamiento en el protagonismo de quienes son los verdaderos protagonistas del caso. Mi criterio particular, y sé que en el caso de Martín y de Tania también lo ven así, es que los protagonistas de estos casos, los protagonistas tanto en los ámbitos judiciales, en los ámbitos políticos, en los ámbitos públicos, no son otros que la familia. El rol del abogado en este punto es un rol técnico, en algún caso,
subsidiario en otros, pero no se debe perder de vista de que los verdaderos protagonistas de este asunto son los familiares, las víctimas. Lo digo esto porque hemos visto en el juicio actitudes que intentan desplazar del protagonismo a quienes son las víctimas principales, ¿no? Hay víctimas principales y luego estamos todos los demás de la sociedad que merecen algún tipo de valoración y por lo menos de reproche ético en el caso. También anoté como un tema a conversar y transmitir con ustedes son todos aquellos efectos extraprocesales de los juicios, cosas que no tienen, que no quedan aceptadas en las actas del trabajo oral, pero que se dan. Por ejemplo, hay una exposición importante de los familiares, de las víctimas de este tipo de hechos. También hay una exposición importante de los testigos, que luego de muchísimo tiempo y trabajo logran afrontar todos los temores, afianzan sus convicciones y van al juicio a decir y a dar su testimonio. Estos testigos que son expuestos por los procesos judiciales también en determinados casos sufren presiones, sufren hostigamientos, sufren amenazas. También es público los casos del señor Íñiguez, el señor Mendoza, ¿no? Que sufrieron hostigamiento con motivo de este juicio. También nosotros como abogados al trabajar en este tipo de casos vemos que ocurren cosas extrañas como que se acercan personas que no develan verdaderamente su pertenencia, su identidad, y que en realidad más bien pareciera que están haciendo trabajo de inteligencia para introducirse dentro de círculos de actuación nuestros, que cualquier tipo de relación que esté basada en la buena fe. En ese punto también se da. Hay parte de las estructuras que aún siguen vigentes, no digo que estén vigentes en el Estado, pero sí malas prácticas de personas que estuvieron en el Estado vinculadas a fuerzas de seguridad que aún siguen implementando. Digamos, para no ir más lejos, con motivo de este juicio hubo un hostigamiento puntual a uno de los actores en su domicilio por una persona que está imputada, y hay otros hechos que no viene al caso comentarlos para no darle mayor difusión, que han ocurrido y que causan preocupación. En este proceso judicial hablé del ejército, de la policía, de otras fuerzas de seguridad, y sin duda podemos afirmar que también hubo una complicidad de parte de la sociedad, de algunos integrantes de la sociedad salteña para que este crimen se cometa. Recién este proceso judicial es el primer paso para lograr el esclarecimiento definitivo y la identificación de todos los responsables. En este juicio no están sentados todos los responsables. En este juicio solo hay pocas personas que lograron ser identificadas y a quienes se les pudo atribuir la responsabilidad luego de un arduo trabajo por parte de la familia, por parte de todos los actores que estuvieron en el proceso judicial. Pero faltan personas, y para nombrar algunas que ustedes sí conocen. Bussi, ni siquiera Antonio Domingo Bussi, conocido por todos, condenado, ya tuvo una responsabilidad directa en este caso, ni siquiera fue indagado. Esto es público, al momento de ser indagado tenía complicaciones de salud, pero en realidad merece el análisis de cuál fue la responsabilidad de la justicia en la demora en indagar a esa persona y traerla al proceso judicial. Está el caso de quien fue juez federal en la época de la dictadura, y quien dio una cobertura de impunidad a todos los actores que implementaron el plan sistemático de eliminación de personas, no otro que el juez Lona. Esta persona tiene impactos profundos sobre el avance de las causas de derechos humanos en nuestra provincia. La intervención y la participación de esta persona en
los hechos ocurridos en aquella época y la imputación en los crímenes de lesa humanidad produjo que fiscales y jueces se aparten por amistad o enemistad, generando una verdadera crisis institucional y demostrándonos a todos que no estábamos preparados para abordar lo que realmente había sucedido en la provincia. La imputación de esta persona en crímenes de lesa humanidad impidió que quienes tenían la obligación de intervenir y de esclarecer los hechos lo realizaran. Y el sistema no pudo suplir toda esta imposibilidad por la amistad o enemistad de los funcionarios de la justicia federal con la rapidez que los casos requieren. Lamentablemente, toda esta pérdida de tiempo impacta sobre las familias, sobre los familiares y sobre la sociedad en su conjunto, pero también nos impone la obligación de agudizar el ingenio para que estos crímenes, estos procesos sobre crímenes de lesa humanidad no lleven el tiempo que están irrogados en el momento. Nosotros pensemos que este es el tercer caso de lesa humanidad en la provincia. A grosso modo, supongamos que estos casos tienen un promedio de demora de 2 meses y medio o 3 meses, con las particularidades. En el caso de Miguel Rabonet, no recuerdo si lo comentaron o no, ni los jueces ni los fiscales son de la provincia de Salta, tuvieron que ser designados jueces y fiscales de otras provincias de nuestro país para que intervengan en función de todas las acusaciones y inhibiciones. Pero decía, agudizar el ingenio, porque si nosotros hacemos un promedio de estos casos y decimos que pueden demorar entre 2 y 3 meses cada uno, ¿cuántos juicios podrán quedar en la provincia? 100 casos, 120 casos, 200 casos. Si cada caso nos lleva 2 meses y medio, 3, hagamos la proyección de cuánto nos va a llevar a realizar todos los juicios de lesa humanidad en nuestra provincia. Estamos hablando de un piso de 8 años. Sin duda, los responsables y quienes tenían cargos de responsabilidad primaria, como los jefes de ejército, subjefes, jefes de policía, los jefes de las guarniciones locales, tal vez ya no estén dentro de 6, 7 u 8 años. Entonces, esos son desafíos que nos plantean estos casos. Pensar en los mecanismos que impidan la impunidad por el transcurso natural del tiempo y sobre todo que impidan que nos permitan ante los supuestos de conexidad subjetiva, es decir, cuando hayan las mismas personas que deban ser sometidas a juicio, lograr acumulaciones de causa que permitan en un solo debate oral esclarecer definitivamente todos los hechos y aplicarle las sanciones correspondientes. Una palabra quería decir sobre lo que nos pasa y particularmente mi experiencia personal en este asunto. Y reflexionar sobre qué nos pasa a nosotros en Salta, en Jujuy. Pensemos en el norte argentino, donde este tipo de causas están demorando muchísimo, ¿no? Donde hay una gran dificultad institucional para llevarlas adelante y donde aún no logramos identificar a todos los responsables de lo que sucedió en esta provincia. En esta provincia de Jujuy, los criminales de la dictadura militar y quienes actuaron con anterioridad a la dictadura militar están caminando entre nosotros. Solo se han identificado a unos pocos. Van a los lugares donde va gran parte de la sociedad, caminan por el shopping, van a los medios sociales, van a la cancha de fútbol. Sin duda que lo que se logró hasta el momento es un logro y si se puede llamarle de este modo, el resultado del trabajo prácticamente exclusivo de los organismos de derechos humanos y de los familiares, quienes llevaron adelante toda esta pelea desde épocas que no contaban con el apoyo político ni el apoyo inclusive del contexto jurídico. Hoy nosotros podemos estar acá, ojalá que algún día la sociedad salteña reivindique a los familiares y a los organismos
adelante la bandera de la memoria y de la justicia, como se hizo en otros lugares del país, porque gracias a ellos logramos que se identifiquen a estos pocos responsables que están en el juicio, pero aún quedan muchísimos otros más. Es tarea de todos llevar adelante esta identificación, el esclarecimiento definitivo. Y para cerrar, reflexiono sobre lo que dijo Martín. Y también lo pensé, ¿por qué nosotros con 33, 35, 29 años nos toca intervenir en estos juicios? ¿Por qué nos tocó a nosotros estar en estas causas? Estas causas, ustedes saben, estos hechos tal vez se dieron en el momento de nuestro nacimiento, con anterioridad o inclusive algunos pocos con posterioridad. Pero los abogados que debían intervenir en estas causas sufrieron las consecuencias del terrorismo. Hay algunos que las sufrieron directamente y otros indirectamente. Fueron condicionados por lo que sucedió en la provincia, por lo que sucedió con algunos de sus familiares, de sus allegados, de sus amistades, a no lograr vencer esa barrera que les impedía intervenir profesionalmente en estas causas. Hay una generación, que es lo que sucedió en nuestro país, que fue eliminada por el terrorismo de Estado, y hay otra generación que sufrió las consecuencias directas de lo que sucedió. Tal vez eso explique por qué nos toca intervenir a nosotros en este momento, y espero que con el desarrollo de estos juicios haya otros profesionales que se decidan intervenir y que trabajen conjuntamente con los familiares y los organismos para que definitivamente la memoria y la justicia lleguen a la provincia de Salta. Nada más, muchas gracias.